Bienvenidos los amantes del dinero, bienvenidos los seguidores del dividendo.com. Yo soy Gorka, el creador de la web eldividendo.com, y hoy estoy aquí con vosotros para enseñaros un vídeo sobre 5 formas en las que nos tongan a los accionistas minoritarios. Es bastante habitual, por desgracia, que pues en las bolsas aparezcan sucesos, las directivas hagan cosas, unas veces podemos decir que sean intencionadas, otras veces quizás no lo sean tanto, pero hay ciertas actitudes y ciertas operaciones que se repiten una y otra vez y que, siempre acaban costándonos dinero a los minoritarios. De forma que, hoy he pensado hacer un vídeo sobre las 5 más habituales o 5 que son extremadamente habituales, que nos han golpeado yo creo que a todos o a muchos y que, no está de más recordar o, por lo menos citarlas para que sobre todo los más novatos os empiecen a sonar y los que ya en esto tengáis un poquito de experiencia, pues las interioricéis y sobre todo tratar de evitarlas porque normalmente solemos salir bastante trasquilados y sobre todo solemos tener una impunidad absoluta, es decir, esta te lo cogen, te lo colocan, te la cuelan y se acabó. Nosotros, tenemos la parte buena que al ser minoritarios entramos y salimos muy fácil y muy rápido, y el problema que tenemos es que como tenemos tan poco dinero, pues no nos merece la pena ni podemos hacer ningún tipo de protesta ni pleito, que aún siendo un fondo muchas veces, como ha sucedido en el caso de Arista, pues estas protestas pues no llevan a nada, pero por lo menos lo pueden intentar y alguna vez. Operaciones corporativas controladas por las directivas. Ya puede ser una OPA, que es una oferta pública de adquisición, para comprar la totalidad de una empresa que ya ellos tienen controlada, con lo cual ellos pueden trastocar números y hacer lo que quieran para que esa cotización baje y comprarla muy barata y luego parece que te están haciendo un favor pagándote un precio que tal y que cual. Y la contraria, que es una parte de la empresa que ellos en ese momento la ven con mucha moda, cogen el 50, el 70 o el 35 y lo sacan a bolsa en una empresa independiente y lo venden a múltiplos desproporcionados. Los dos muy peligrosos. En España hemos visto alguno, luego lo hablaremos. Punto número 2. Confundir al inversor con que están haciendo unos capital expenditure de inversión, es decir, para crecer orgánicamente, para mejorar márgenes, para lo que sea, cuando lo que están haciendo es un capital expenditure, pero de mantenimiento. Es decir, tienen instalaciones que se caen a cachos, nos venden que hacen una nueva y lo que están haciendo es sustituir. Eso es mantenimiento, eso no es renovación. Para que haya una renovación, te cabe un aumento en las ventas. Con lo cual, segundo punto. Tercer punto, dilución extrema en el accionista por causa de ampliaciones de capital liberadas. Va un poquito enlazada con la anterior, digamos, la anterior es el primer punto y este ya es la desvergüenza generalizada. Y es que además, como no tengo dinero para hacer el mantenimiento, tengo que dejar de dar dividendos y lo enmascaro con una ampliación de capital liberada, que al final lo único que hace es empobrecer a los accionistas. Con lo cual, estaba un poquito enlazada con la segunda, digamos que es el paso más avanzado. Cuarta forma que tienen las directivas, megacompras que se indigestan y que no son posibles hacer bajo ningún concepto. Casos como el de Bayer, casos como el de General Electric, podríamos irnos a muchas más. Generalmente la mayor parte salen mal. Repsol con Talismán, Shell con BG. Podría estar así enumerando pues todo el día, porque no es más que tirar de hemeroteca y tirar de datos y ver lo que ha sucedido. Algunas sale bien, la mayor parte sale mal. ¿A muy largo plazo? Pues sí que salen bien, claro. Pero el camino es sinuoso y muy tortuoso, con lo cual pues es mejor no estar ahí en esa operación y estar cuando ya todo se ha ido abajo. Con lo cual, pues cuidado con ellas porque a los accionistas minoritarios de toda la vida son bastante dañinas. Y por último, creo que es la más curiosa, por eso lo he dejado a la número 5, no es otra cosa que el bote de las galletas, que igual no lo conocéis demasiado, pero el bote de las galletas, pues es lo que su nombre indica, es un bote en el cual cuando hay malas noticias metemos galletas y cuando vienen las buenas noticias, que ya tal, pues lo que hacemos es inflar el beneficio cogiendo esas galletas que teníamos almacenadas en el bote. Luego veremos algún ejemplo, hablaré un poquillo de ello y pues es una actitud que no es que sea especialmente dañina al accionista, pero que nos hace tener unos beneficios que nos hace parecer la empresa más barata cuando la parte del ciclo es alta. Y muchas veces nos puede ocasionar una trampa de valor pensando que estamos comprando algo que está haciendo las cosas muy bien y lo único que estamos haciendo es vaciar el bote de las galletas. Con lo cual, cuando el bote se acabe de vaciar, pues esto llegará a la cruda realidad, vendrá un suceso malo y volveremos a llenar el bote de las galletas. Con lo cual, estos son los 5 puntos, los 5 casos que vamos a tratar. Nos vamos con el primero de ellos, que no sería otra cosa que las OPAs y las ofertas públicas de venta. Ofertas públicas de venta es complicado verlas, generalmente en España hemos visto alguno, pero es cuando una empresa saca a bolsa una parte. Cuidado, esto no es un spin-off.
Un spin-off es cuando una empresa se divide en dos, pero pierden toda su relación. Es decir, los accionistas son los mismos en el momento cero de esa separación de empresas, pero en el momento uno ya hay inversores que entran en una, que entran en otra, pero no son los mismos. Esto es muy diferente a que una empresa coja y diga: yo, mi negocio de telefonía móvil, como hizo en su día Telefónica, o mi negocio de renovables, con su día hizo Iberdrola, vendo un 30, un 40, un 50, un 70% y mantengo ese restante controlando la directiva, controlando la asignación de capitales y controlándolo todo, y ahora eso cotiza en bolsa. Los dos casos son muy diferentes. Un spin-off es que una empresa no quiere seguir junta y entonces deciden separarse. En España no hay muchos casos de estos, yo realmente no recuerdo ninguno, pero bueno, en Estados Unidos tenemos mucho. En su caso, en su día, pues Philip Morris se separó de Altria. Hemos tenido pues alguna minera, como puede ser BHP, que ha hecho una salida de South 32 y no ha habido ningún problema. Y bueno, pues como estas ha habido muchos, en REITs ha habido algunas, sería exactamente lo contrario a una fusión. Pero lo importante de diferencia entre una y otra es que las directivas son nuevas y totalmente independientes. Y lo que a nosotros nos preocupa no es ese caso. Lo que a nosotros nos preocupa es el caso en el que las directivas siguen teniendo relación entre ellas y están a hacer lo que les interesa, porque en ese caso lo que la empresa está haciendo es vender eso a un múltiplo grande para hacer caja en la matriz. Pero claro, hacemos caja en la matriz muy bien a costa de unos accionistas minoritarios, institucionales o quien sea, que debemos no ser nosotros. Eso es lo importante, no debemos centrar en este tipo de operaciones a múltiplos muy elevados. Este fue el caso de Bankia, por ejemplo, también sucedió con AENA y salió bien, pero bueno, el caso de Bankia, donde el Estado saca a bolsa una parte importante y luego pues vemos lo que pasa, pues sería un caso claro de esta oferta pública de venta también. Y luego tenemos el caso contrario, y es que pasado unos años, por lo que hace alguien, no tiene por qué ser la matriz, puede ser un externo, es comprar lanzando una OPA a esa empresa que ha caído en bolsa, pues generalmente pues un 50% mínimo. Normalmente solemos tener escenarios de un 70, un 80, un 90, y lo que hacen es pues financiar la operación. Bueno, pues les sale muy barato porque generalmente provocan que esas cuentas estén peor de lo que parecen, empiezan a hacer un poco bote de galletas, que luego veremos, y la cotización va a caer muchísimo, muchísimo, pueden hacer suspensiones de dividendos, o sea, todo lo negativo que a uno se le ocurra para que la cotización caiga a plomo, y cuando está justo en el nivel más bajo histórico, nos lanzan una OPA pagándonos un 40% más, que nos puede parecer maravilloso, y lo que nos están es por robando generalmente la mitad del dinero que pusimos, a no ser que entráramos en estas partes muy bajas y tuviésemos mucha suerte. Estamos en internet, tengo dos ejemplos fresquitos que han sucedido hace poco tiempo. Esto es Gaslog, en el cual pues bueno, vemos cómo sacan la empresa a bolsa pues aquí, sobre el entorno de $12. Esto se empieza a tradear hasta 30, pero bueno, pues podríamos tener una media móvil sobre 15, que es un histórico medio de cómo han estado los precios. Vemos lo que pasa, que no es el COVID, porque el COVID es aquí. Ya vemos aquí pues cómo, bueno, pues empieza a hacer lo que haya que hacer, y cómo vemos la cotización caer pues desde una media móvil, no vamos a ser más listos, sobre 15, pues ya vemos cómo la cotización, pues bueno, se viene abajo hasta 2, con lo cual significa que habríamos perdido pues como el 80% o más. Y bueno, pues por esta zona de aquí, pues nos lanzan una OPA pues a casi 6, ¿no? Pues digamos, el que está aquí sufriendo con esos dos, le lanzan una OPA a 6 y dice: joder, gana muchísimo dinero. El que ha comprado aquí, que compra a 20, pues dice: he perdido pues muchísimo dinero, que básicamente es el objetivo de este tipo de operaciones. Sacan la empresa a bolsa por aquí para financiar el crecimiento a base de inversores particulares o institucionales a precios de las acciones caros, y cuando esto está, bueno, pues muerto, pues lo que hacen es lanzar una OPA, pues fijaros, a mitad del precio que en su día ellos lanzaron por esta empresa, y les ha salido la financiación al 50%, ¿no? Es tan sencillo como esto. Esta empresa ha conseguido financiarse a mitad de precio, desplumando pues a institucionales o a minoritarios, ¿no? A quien le haya tocado. Pues aquí vemos cómo a las ventas, cómo se ha financiado todo este crecimiento masivo, y lo vamos a ver aquí con el número de las acciones, que lo tenemos aquí. Bueno, pues ya vemos como 56, 62, 78, 80 y a la última hora 88. Ha habido tramos importantes que son pues los correspondientes al 12, 13, vais a ver dónde está la cotización, pues fijaros, del 11 al 15, pues ya veis dónde está la cotización. En ningún momento ha estado a 6. Lo más bajo que tiene aquí un pico es a 8,81, es decir que de media pues habrá estado pues ponerle casi 20, pues efectivamente pues a un 30% ha salido esa financiación. Y luego el último tramo importante que emiten acciones pues sería aquí el año pasado,
durante el 2019-20. Y bueno, pues hombre, pues ha podido salir un poquito mejor, pero bueno, aún así pues ha salido como ha salido. Ya veis que este es un caso de cómo pues nos han podido desplumar y bueno, pues es algo que ha sucedido. Y aquí he tenido que irme a Investing, que nos da estas gráficas, porque esto fue una OPA, esta empresa ya no cotiza, que es Bukai, que es BPL, no era un partnerships americano que pagaba muchísimo dividendo, que yo pues tuve la suerte de empezar a comprar pues por aquí, yo creo que empezar por debajo de 40 siempre. Yo diría que pues sería por esta zona, porque todas las acciones que compré cuando lanzaron la OPA las vendí más caras de lo que compré y estuve cobrando un tiempo muy buenos dividendos. Pues sucede un poco lo mismo. Aquí vemos 72, pero esto estuvo por sobre $90. Entonces, pues ya veis, una OPA a 42 y demos gracias. Sí que es cierto que esta empresa pagó muchos dividendos, pero bueno, pues ya veis la desplumada tan intensa e importante que es. El segundo caso que vamos a ver es cuando nos engañan diciendo que hay un CAPEX de crecimiento orgánico y lo que nos están haciendo es un CAPEX de mantenimiento de toda la vida, ¿no? Esto se ha visto mucho en utilities, se ha visto mucho en empresas de agua y esto es muy sencillo de entender. En las presentaciones no lo vamos a ver, ellos no nos lo van a contar, pero cuando yo os lo explique vais a decir, jo, es que esto es evidente. Bueno, pues para una empresa de agua imaginemos que tenemos una tubería que conecta pues una zona rica en agua, como podría ser Asturias o Burgos, con una zona pobre en agua, como podría ser Madrid. Entonces esta tubería la tenemos pinchada entera, llena de agujeros, hecho un desastre. ¿Y por qué está así? Bueno, pues porque durante muchos años no hemos hecho el mantenimiento que tendríamos que haber hecho. Entonces no hemos cambiado ningún tramo ni hemos hecho absolutamente nada. Con lo cual esto está, vamos, un desastre. De repente la empresa, que tiene un montón de deuda y que paga muchísimos dividendos, nos dice, bueno, vamos a hacer una tubería nueva que va a unir el yacimiento que le hemos mejorado y le hemos agrandado en Asturias con Madrid. Y vamos a necesitar una inversión enorme, ¿no? Entonces nos vamos a endeudar más. No vamos a tocar los dividendos ni vamos a hacer nada de eso, no. Sino que vamos a pedir deuda y vamos a hacer este megaproyecto. Muy bien, nosotros pedimos la deuda, hacemos el megaproyecto arranca, acaba, lo arrancamos, todo va maravilloso y por la puerta de atrás nos cierran el viejo. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las ventas de agua en Madrid? Las mismas. No depende de que el acueducto esté bien o esté mal. ¿Cómo nos queda la empresa? Pues con un dividendo que ya veremos si lo podemos pagar con la nueva deuda y con una deuda monstruosa. Bueno, pues aquí es donde nos han engañado haciendo esto. Sería totalmente distinto si nosotros cogemos y decimos, bueno, es que vamos a hacer un tubo de agua que vaya a Baleares porque ahora mismo no lo tiene. Entonces, de una zona de agua barata vamos a pasar a una zona de agua cara. Entonces ahí sí que aumentaríamos nuestros beneficios, nuestras ventas, pero no por hacer una sustitución. En el mundo utility de energía eléctrica ha sucedido mucho la cosa. Hemos visto cómo las empresas eléctricas se abren la boca de las renovables y de que esto y de que lo otro, pero claro, por otro lado están cerrando carbón y fuel oil, con lo cual, ¿qué es lo que nos sucede? Pues que los kilovatios que vendemos es el mismo. Entonces, cuando cerramos una central de fuel para abrir una de gas natural o para sustituirlo por energía renovable, si no aumentamos nuestra capacidad total de kilovatios, no estamos haciendo un CAPEX de inversión, sino que lo que estamos haciendo es un CAPEX de mantenimiento, que todo eso que tenemos obsoleto, que es una chatarra, pues lo tenemos que quitar y poner equipos nuevos, que será lo mismo que un taxista nos diga que va a hacer un crecimiento orgánico porque va a renovar el taxi, ¿no? Usted tiene un taxi que ya no es operativo y tiene que comprar uno exactamente nuevo. En el taxista lo vemos muy claro, o en el camionero, pero sin embargo parece que en empresas de agua o de infraestructura a veces esto nos cuesta verlo y nos dejamos engañar más que otra cosa. Entonces, esto hay que tenerlo cuidado porque esto siempre lleva el mismo círculo. Si hay inflación, si estamos en un periodo de inflación dura, esa inflación es la que va a disminuir esa deuda y es lo que va a hacer que esto funcione y no se descubra. Pero si pillamos una época que no hay inflación, esa deuda no va a desaparecer. Entonces, eso va a hacer que estos pasteles salgan a la luz. En las presentaciones nos lo van a vender todo estupendo y maravilloso. Luego llega la triste realidad. Este es un punto que es bastante dañino porque estas fiestas siempre acaban igual, sobre todo si no hay inflación. Nos venden que un dividendo maravilloso, de repente aumenta la deuda, nos dicen que está controlada, que es una empresa de infraestructura muy segura, que se pueden financiar barato. De repente eso que se financió barato, como los beneficios no aumentan, empieza a financiarse no tan barato, con lo cual la empresa ya anda más justa de beneficios y en el último instante hay dos soluciones.
Una es vender activos buenos a precio de saldo y la otra es cortar el dividendo. Con lo cual, pues máxima atención, porque si vendemos los activos buenos a precio de saldo, la segunda derivada es muy sencilla. No va a haber dinero y vamos a cortar el dividendo. Con lo cual, estas cosas pueden acabar mal y son bastante dañinas. El tercer punto nos va muy en línea del anterior, y es que cuando hemos hecho esto muy mal y tenemos ya un desastre y no queremos cortar el dividendo, lo que hacemos es inventarnos una ampliación de capital liberada. Las ampliaciones de capital, aunque la gente se piensa que son para invertir en proyectos nuevos y para crecimiento, tienen dos factores. Cualquier cosa que lleve el nombre de ampliación de capital tiene dos lecturas. La primera de ellas sería lo que hemos comentado. Vamos a crecer en algo y lo que vamos a hacer es dar la oportunidad a los accionistas que en lugar de coger ese dinero en efectivo, sean poseedores de nuevas acciones y nos financien de una forma muy barata y muy competitiva este crecimiento. Este sería el caso pues, típico de una empresa de autopistas en crecimiento, que es un negocio que da mucho dinero en efectivo, que hay que pagar una deuda, pero si te ofrecen una autopista nueva, o te endeudas en exceso, o emites acciones, o permites que el dividendo de los accionistas, que es gordo, financien ese crecimiento, o puedes hacer un mix de todo. Entonces, es muy habitual en una empresa de autopistas que está creciendo que sigan este método. Como también lo es muy habitual en su día en una empresa de ascensores, porque España pasa de no tener apenas ascensores y los que tenía hechos una chatarra, a todo el mundo poner ascensores, todo el mundo hace revisiones y necesitas crecer. Entonces, ¿cómo puedes financiar esto? Bueno, pues lo puedes financiar mediante una ampliación de capital, mediante deuda o mediante una ampliación de capital liberada, dando la oportunidad a todos tus accionistas de coger dividendo o de coger nueva inversión para futuros beneficios. ¿Cuándo no funciona esto? Pues en el segundo, cosa que se hacen las ampliaciones de capital. ¿Cuándo hacemos una ampliación de capital? Pues cuando no podemos pagar al banco, cuando estamos ya que nos van a embargar y que la empresa va a quebrar, pues podemos quebrar o podemos ampliar capital. Entonces los socios pondrán dinerito nuevo para que eso reflote y veremos lo que pasa en el futuro. Es fruto de un desastre de gestión, es fruto de todo, y una ampliación de capital normalmente, si entras de fuera, debes de exigir precios de derribo total, ¿no? Porque es consecuencia de una gestión, de una directiva nefasta que nunca se va, que nos cuentan que es la salvación. Entonces estás entrando con socios un poco malos, directivas mediocres, negocios malos, entonces te estás metiendo en un sitio y lo que el que entra tiene que exigir son precios de derribo. Por eso una ampliación de capital liberada que se haga para tapar agujeros solo se ha de aceptar cuando son precios de derribo. De ahí Emilio Botín pues siempre cogiendo dinero en los dividendos de Santander en aquellos años lejanos cuando el Santander pagaba 0,60 céntimos por acción. ¿Quién los viera hoy cuando acaba de hacer un pago de 2,7 céntimos por acción? Esto es un poquito enlazando con lo que he dicho de Santander, lo que ha sucedido en la banca, donde por lo que se han hecho es tapar agujeros de muchos años y que no se sabía muy bien el agujero negro que había ahí. Y ha sido en base a la ampliación de capital, de emisión de acciones, y esta es la parte chunga y dura de este tipo de cosas. Por un lado, una empresa puede coger el primer camino, que es extraordinario, pero está el segundo camino, que es nefasto. Entonces, bueno, pues esta es una zona en la cual los minoristas tenemos que estar al loro, y si vemos la posibilidad de ver agujeros negros en ese tipo de empresas, por lo mejor es escapar corriendo en cuanto anuncian la primera, porque va a haber problemas. Y ya hemos visto lo que ha pasado con la banca, hemos visto lo que ha pasado con alguna empresa de telecomunicaciones, y hay que ser prudente y sobre todo si vemos estas operaciones hay que exigir ver dónde va esa inversión y qué se hace con ese dinero. Que sea crecimiento, que sea orgánico. No que sea tapar agujeros, porque eso es el inicio de los desastres. Que no nos engañen vendiendo un CAPEX de crecimiento cuando lo que tenemos es un CAPEX de mantenimiento. Digitalización de la banca, exactamente lo mismo. ¿Gano yo un solo cliente por tener banca digital? No. Si no la pongo, pierdo todos. Eso es CAPEX de mantenimiento. Es una actualización, como cuando tenemos que renovar un ordenador o tenemos que renovar un coche. Lo que pasa es que a la banca le ha tocado renovar todo. Pasamos al punto número 4, megacompras. Creo que aquí podemos hablar de Bayer y de General Electric. Cuando pagamos mucho por empresas que son malas, pues nos pasa que empezamos a hacer destrucción de valor de los accionistas que estamos. Si esto lo repetimos una y otra vez y otra vez y otra vez durante una década, destruimos la empresa. La opción esta de compras corporativas, siempre hay un truco que está bastante bien analizarle, y es: si yo compro una empresa que cotiza a PER 10, cuando mis acciones cotizan a PER 20, como yo voy a integrar ese beneficio en mi empresa, pues eso que he pagado a PER 10 pasa a cotizar a PER 20 y salgo beneficiado. ¿Qué sucede cuando hago al revés? Una empresa que me cotiza a PER 25, cuando yo cotizo a PER 15. Ejemplo, Bayer Monsanto. Cuando yo integro ese beneficio en mi
en mi balance, si es que lo llega algo por los intereses que tengo que pagar, que no llegó nada, pues entonces lo que pagué 25 me cotiza a 15, y lo cual me hace un agujero tremendo, ¿no? Este es un pequeño truco cuando una empresa que cotiza a un múltiplo interesante está comprando empresas que cotizan a un múltiplo más bajo y la integran, pues con pocas sinergias que consigas vas a obtener un buen resultado, sobre todo si emites acciones, porque si yo emito acciones a 20 veces beneficio para comprar algo a 10, pues automáticamente estoy ganando muchísimo dinero. Pero desgraciadamente, pues el caso de General Electric o el caso de Bayer, pues no se hace exactamente así, sino que es justo al contrario. Son empresas, vamos a decirlas, un poco obsoletas, como puede ser el caso de General Electric, el caso de IBM también, que están cotizando a PERs malos, y la forma de actualizarse, porque han llegado a la conclusión que mejorar y renovar el negocio que tienen es prácticamente imposible, pues caso de General Electric, caso de IBM, pues es comprar empresas a múltiplos elevados para tratar de a ver si se nos pega algo de eso que compramos, y generalmente lo que acaba sucediendo es que lo malo se pega en la buena y de lo bueno no se pega nada en lo malo, con lo cual pues puede haber problemas, de forma que cuando veamos estas operaciones corporativas hay que controlar mucho la deuda, que no entremos en rangos chungos, que no se paguen barbaridades, porque es una zona en la cual pues los accionistas pueden pasar pues una época de una década entera con dividendo congelado, con problemas, se hace muy cuesta arriba, podemos vender en el peor momento. Es bastante complicado y chungo de manejar, con lo cual estar al loro cuando estáis en este tipo de empresas y plantearos dos veces lo que veis y lo que hacéis. Y por último, la quinta, la más divertida, no estamos hablando de otra cosa que del bote de las galletas, mi favorito. No es otra cosa que una empresa en un año malo lo que hace es deteriorar todo, lo mete en un bote de galletas, es decir, todo no vale nada porque es un desastre. Y luego cuando esto empieza a girar, pues las cosas empiezan a ver, va a valer más, y lo que hacen es un inverso. Por un lado, hicieron un impairment y ahora lo que hacen es pues una apreciación. Y lo que hacen es sacar un beneficio inexistente, que no viene de ventas. Esto es muy habitual en años como el COVID, en el cual pues el petróleo sufre mucho, y hemos visto a muchas petroleras que lo que hacen es deteriorar todo, diciendo que ya el petróleo nunca más va a valer, que va a haber COVID todos los años, que todo es un desastre, y lo meten ahí en el bote de las galletas. Cuando todo mejore, pues pueden empezar a sacar esos pozos que dijeron que no valían nada. Mira, pero es que esto que no valía nada ahora vale 1.000 millones. Pues fíjate, ya tengo 1.000 millones en el beneficio. 2.000 millones que quité en su día con un impairment. ¿Qué flujo de caja he generado? ¿Qué dinero para el accionista he generado? Absolutamente nada. No he reducido, no he hecho nada. Es una operación totalmente neutra que lo único que hace es maquillar el BPA. ¿Pero qué sucede aquí? Imaginémonos este año con el coronavirus y vemos pues la banca o vemos las petroleras, el petróleo en negativo, y tú coges y te haces un impairment pues de 10 billions o de 14 billions en el caso de algún banco. Muy bien. ¿Qué te va a decir el auditor? Si el petróleo está en negativo, pues no te va a decir nada, se la tiene que comer. Además, si le pagas tú, si no te lo dice y resulta que el otro se lo ha hecho a la competencia, pues es que como no lo firmes ya sabes lo que te va a pasar, que el año que viene hay cambio de auditor. ¿Qué te va a decir el gobierno? Si el gobierno es lo último que le preocupa, si el gobierno se le está muriendo la gente y no sabe qué hacer con las vacunas ni las mascarillas, pues ¿qué va a hacer si Repsol hace un impairment o el Santander hace un impairment o BBVA hace un impairment o Exxon o quien le toque? Pues ¿qué vas a hacer? Pues no puedes, ¿qué vas a mirar ahí? Si tus problemas son otros, pues ya solo falta meterte con eso. Que nos corten el suministro, pues ya lo que faltaba. Pues no puede hacer nada. ¿Y qué hacen los organismos reguladores? Pues en general, como tienen tal pastel y tal Cristo montado en todo el resto de empresas, porque ya de por sí estos organismos no van especialmente altos de personal, encima en el COVID todo el mundo teletrabajando, que ya me gustaría a mí ver en muchos casos cómo se ha teletrabajado, y el jaleo monumental que se ha montado, pues claro, pues si con el petróleo negativo te hacen un impairment, pues bueno, pues es bastante habitual. De hecho, no tienes medios para ponerte a investigar, a mirar esos pozos, a mirar algo, porque encima está el coronavirus. Pues el tiempo pasa y al final, pues, ¿qué es lo que van a hacer? Pues por lo general firmar, y no van a mirar demasiado lo que puede pasar eso. Que el caso contrario, pues tenemos activos que no valen, que hemos dicho que no valen nada y ahora valen. Pues ¿qué va a hacer el auditor? Va a decir, es cierto, esto que dices que no valía nada, que está aquí apuntado que no vale, pues efectivamente vale y lo pongo, porque es que es como debe estar, que es que está bien. Los organismos reguladores nunca les importa que tu balance valga más, ni que tus beneficios suban, porque van a cobrar, no os olvidéis, impuestos. Si pagas un dividendo extraordinario por algo de esto, aunque sea en base a deuda,
pues fíjate tú, van a trincar el 20%, pues fenomenal, y todo el mundo contentísimo. Entonces, empresas cíclicas, empresas que tengan, bueno, pues este tipo de componentes, pues estar atentos con el bote de las galletas. No es peligroso cuando te lo hacen en negativo, como ha podido ser el 2020, pero el peligro viene cuando en un final de ciclo que no tenemos muchos beneficios usamos este bote de las galletas para aumentar el beneficio, y veremos cómo nos puede empezar a parecer que esa empresa cotiza un PER 10 o 12 que podemos ver barato porque todo lo demás está muy caro, pero la realidad es que estamos ante un PER de 18 o 20, porque lo que están haciendo es lo que antes quitaron, sacarlo del bote de las galletas. Con lo cual, bueno, pues mucho cuidado con este, es mi favorito, me encanta ver botes de las galletas porque me lo paso fenomenal cuando los veo y cuando los busco dónde lo hicieron, cómo han hecho esto, es mi favorito, me encanta, he encontrado unos cuantos este año, bueno, todos los años encuentro alguno, es realmente peligroso cuando lo tienes en los años de final de ciclo, porque ahí es donde la puedes liar pero gorda. Pero bueno, pues creo que es un punto que es muy interesante y que debéis de saber todo. Este ha sido el vídeo de hoy. Es un vídeo que cuando hagamos pues un maratón de resultados que voy a tratar de hacer a lo largo del año, pues de empresas que a todos nos interesan, empresas que nos gustan mucho, pues dar un maratón de mirar sus cuentas, ver sus resultados, cómo ha podido aparecer o afectar el COVID, cómo vemos el futuro, qué nos puede afectar, qué pasa con su deuda, su inflación. Entonces creo que antes de nada presentar este vídeo y otro que tengo ya casi preparado y hecho de la inflación, es súper interesante para ayudarnos a entender todo esto. Y espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Sé que habrá mucha gente que esto ya lo tenga controlado, sé que habrá alguno asustado y con los ojos abiertos a tope porque no se esperaba que esto se pudiese hacer o pudiese suceder, pero bueno, pues esta es la triste realidad del mundo de la bolsa y esta es la forma en la que nos tongan la pasta a los minoritarios. De forma que, pues si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que le podéis dar un like, podéis suscribiros, podéis activar las notificaciones para que os avisen cada vez que haya un nuevo vídeo y me podéis comentar lo que os parezca este vídeo, estas historias y bueno, pues cómo os hayáis sentido, sobre todo los nuevos, que pues quizás no tengáis tan claro este tipo de cosas. Esto es todo, que no os tonguen y nos vemos en el siguiente vídeo.